Hola amigos del sector cómic, bienvenidos a la segunda parte del recuento de los 10 años de DC Comics México. En la primera parte abarcamos 5 años, los primeros 5 años con todo lo que trajo Editorial Televisa, ya con la licencia de DC Comics. También en esta ocasión está el buen Michel Alejo para recordarnos estos 10 años de DC Comics en México. ¿Cómo estás, mi buen Michel? ¿Qué tal? Pues se quedó bueno el chisme el capítulo pasado con los primeros 5 años que fueron los que más, digamos, bueno, yo de mi parte seguí más de cerca la editorial y ahí nos quedamos con el reinado de terror de Durden, pero hoy nos vamos a regresar un poquito porque se nos pasó algo bien importante que fue la línea Vértigo, de lo cual vamos a hablar ahorita. ¿Cómo fue que llegó la línea Vértigo? Porque yo recuerdo Llegó, los anuncios que se estaban dando, ¿no? Creo que fueron como Easters, ¿no? Easter eggs por ahí, revelaciones que daban en las redes sociales de Televisa. sí, empezó algo así como que cómics que superan las expectativas, con algo así, eh, pero no sé si recuerdes que en el mes de marzo, ay, no tengo ahorita el año preciso, pero en el mes de marzo, vamos a decir que del 2015, estaban anunciados estos cómics de la línea Vértigo, que para los que no sepan qué es Vértigo, bueno, viene siendo como que un subsello de editorial de DC Comics en Estados Unidos, y pues llegó con mucha, ahora sí que con mucha expectativa, porque dentro de la línea Vértigo vendían cómics o títulos más bien, autores reconocidos como V de Venganza, por ejemplo también Sandman, venía por ahí, y a Televisa le urgía entrar a estos llamados cómics pues independientes o adultos, porque para eso entonces le estaba pisando los talones muy fuerte, bueno, de alguna manera entrar al mercado al cómic adulto, cómic independiente, que en ese caso pues estaba dominado por Camite, y un poquito, creo que ya había desaparecido para esas fechas Bruguera, y Panini también le estaba dando batalla. Entonces, por ahí híjole, no les quiero echar mentiras el año exacto, vamos a investigarlo. Eh, aquí lo tengo, en 2014. Originalmente, digamos que los cómics iban a salir, los primeros cómics iban a salir en el mes de marzo, pero tuvo un fuerte retraso por una cuestión del nombre, porque no sé si ustedes recuerdan, cuando eran más jovencitos, había algo llamado una revista de corte político de la competencia de Televisa, que era TV Azteca, que no recuerdo cómo se llama su editorial como tal, pero se llamaba la revista Vértigo. Entonces ahí había un problemita para que los cómics salieran aquí en México, o que saliera una línea de cómics llamada Vértigo. Entonces nos tuvimos que esperar prácticamente hasta agosto, septiembre de 2014 para ver en aquel entonces este movimiento editorial que era muy esperado, principalmente por títulos que sobre todo no habían sido nunca publicados en México. Nunca habíamos tenido la línea Vértigo en México. Si bien lo recuerdan ustedes, sería pues con Beat, ¿qué alcanzaríamos a ver de Vértigo? Absolutamente nada. Nada, de hecho, pues la línea como tal, sí era inédita con Televisa, o sea, bien mencionas, no llegó en aquella editorial. Aquí tengo a la mano la información que
previamente nosotros habíamos publicado en el 2014, mi buen Mitchell, 22 de julio. La nota es de nuestro antiguo colaborador Falenir. De hecho, dice aquí, ya con el estreno de Vértigo en México, muchos están felices y con la sonrisa de lado a lado. Pero ya sabes, ¿cuánto tiempo tendrás que estar comprando mes con mes los títulos lanzados al mercado? Y en ese entonces, los títulos que llegaban a Editorial Televisa bajo la línea Vértigo, cómics que desafían las expectativas, era 100 Bullets, Ajá. Fables, Hellblazer y American Vampire. Fueron los 4 títulos que inauguraron lo que fue Vértigo en Editorial Televisa. Inauguraron propiamente con V for Vendetta en pasta dura. Se llamaban los cómics que desafían las expectativas deluxe y traía el sellito de Vértigo. Y después de ese deluxe se vino la colección de Sandman con una de las, yo creo que de los mejores trabajos editoriales que ha hecho Televisa con la colección de Sandman, porque se arma con el lomo se arma un postercito, tipo como lo que habían hecho en España los de SC Ediciones. Entonces, hicieron un muy buen trabajo editorial en ese aspecto. También por ahí, como decías, estaba 100 Bullets, que esos eran, digamos que títulos mensuales, ¿no? Que empezaron de esa forma, la línea Vértigo, en grapa, exactamente, títulos como We Tree, porque tenían un especial semanal, más o menos para que se den una idea de por qué le urgía a Editorial Televisa tener el sello Vértigo. Les voy a decir más o menos lo que estaba publicado en aquel entonces. Bruguera y todo existía, estaba Camita en su mejor momento y Panini la estaba también ya rompiendo. Panini ya tenía en ese entonces Kick-Ass 2, Camite ya nos tenía con Umbrella Academy, tenía el universo Valiant a todo lo que daba. Por ahí ya estábamos en el segundo año de Ray de Mabel con Incorruptible, que ahora sí que la estaban partiendo porque todos nos encantaba. Yo creo que en ese momento era el cómic favorito de todos y no lo encontramos en ninguna parte. Camite también tenía Saga en ese momento, imagínate, en serie regular. Estaban otros títulos como The Voice en mensual, Wanted también lo estaba teniendo. Obviamente tenía The Walking Dead, Camite en aquellos entonces. Estamos hablando de que yo creo que cuando llega Vértigo, llega en el momento Hellboy, lo tenía Bruguera para aquellas fechas, Lock and Key, Rachel Racing, Camite. Entonces, estábamos en un momento del cómic bien fuerte y pues estábamos en un boom del cómic. Pues a Editorial Televisa le urgía entrar más allá del cómic de superhéroes y empezó con estos títulos que ya nos menciona Carlos. Y la verdad es que pues en un principio parecía que funcionaban. Yo ahí un poquito yo no me hacía mucho de los cómics de Vértigo, salvo la colección de Sandman. No la compré porque yo llegué a comprar la edición de ESC, de ESC Ediciones, pero sí teníamos una etapa de los cómics muy interesante en nuestro país y más con la llegada de Vértigo, que después evolucionaría a Black Label, DC, ¿verdad? Black Pero bueno, Label. pues ahorita hablamos. Y bueno, tuvo Swamp Thing en ese primer año también. Preacher estuvo ese primer año. No me acuerdo, pero mira, sí tienes razón. Ahorita también tengo la otra información de cuando Giovanni Arévalo estuvo presente con los forasteros, cuando daba a conocer la llegada de Vértigo a la editorial. De hecho, fíjate todo lo que él comentó en ese entonces y ya me vas a decir qué se cumplió y qué no. Mencionaba que no se descartaba traer títulos de los nuevos que se publicaban en Estados Unidos en ese momento, en el 2014, con respecto a Vértigo.
Dice, cómics que desafían las expectativas es el título de todas las miniseries. Después de Witry llega Joe de Barbarian, que ambas pues son de Morrison. Before Vendetta llegaba con extras. También llegaba Sandman, volumen 1 y 2, que su plan editorial era traer los 10 números, que sí se cumplió en hardcover. Preacher en TPB, con también en un TPB muy bonito, bueno, en esa época. Why the Last Man empezaba también ese mismo año, o sea, estábamos hablando en junio y ellos lo tenían prospectado para septiembre de ese 2014. Swamp Thing de Alan Moore para noviembre. Pero aquí, checa, eso es lo que yo creo que muchos no han de recordar, o si lo recuerdan, lo han de odiar. Televisa se compromete a terminar todas las historias. No se descarta que algún título por su duración lo podrían hacer quincenal. Exacto. El tiraje de Vértigo es menor a los títulos de DC y de Marvel. Sobre Los todo. traductores de Vértigo, son diferentes a los traductores de DC y Marvel. Y Hellblazer, ya ves que no empezó desde el número 1. En Grapa empezó por ahí del número 41. Mencionaba Giovanni Arevalo que Hellblazer del 1 al 40 serían publicados en tomos posteriormente. Para ese entonces dice que estaban negociando traer Pero la Liga de los posteriormente, Hombres 2 años Extraordinarios. después. No manches, no tiene mucho que no hace 2 años empezaron a publicarlo. Dice que estaban negociando la Liga de los Hombres Extraordinarios y Tom Strong. Eso era lo que se estaba manejando en el lejano 2014. Esto fue un 18 de junio. Para el 25 de junio ya venía el primer hardcover de Vertigo, que fue Before Vendetta. Y sí, mira, aquí tengo la foto. Después la compartimos en el Facebook para que recuerden que sí tenía ahí Vértigo en la esquina inferior derecha. Entonces, sí, empezaban con Before Vendetta y después todos los títulos en grapa que hace rato mencioné, ¿no? Que One Point Bullets, Fables, Hellblazer y American Vampire. O sea, fue interesante. Un chiste que Ah, hacíamos, ¿recuerdas del de Before Vendetta? Que decíamos que Before Vendetta estaba muy bonito, que no se habían dado cuenta que en medio tenía hojas en blanco porque nadie lo había terminado de leer. cierto, ¿no? Y nadie nos decía nada. O sea, como que todos se quedaban así de, ¿será? Tienes razón. Aumentando tu comentario sobre por qué la prisa de Vértigo, perdón, de Televisa por tener Vértigo y publicarlo, tienes razón, justo en ese año, pues era el boom comiquero, pero de títulos independientes, de Así es. títulos que no eran mainstream, como se les conoce actualmente, ¿no? O como se les conoce de todas formas, o sea, fuera de los superhéroes, con otro tipo de personajes, otro tipo de temáticas. Entonces, sí, precisamente yo creo que por eso Televisa ya quería arrancar con la línea Vértigo para entrarle de lleno a todo esto de lo independiente o de fuera de los superhéroes. Y pues yo creo que le funcionó porque sí tuvo mucha réplica. Yo sí recuerdo que todas las veces que publicábamos, ya salió este título, pues como que luego muchos o agradecían que ya lo anunciábamos o que esperaban una reseña o algo, porque sí era muy, pues, de mucha demanda, yo creo, ¿no? Que ya estuvieran estos títulos, a pesar de que ahí mismo decían que no iban a tener un tiraje similar a las dos grandes, pero aún así yo creo que sí llegaba a todos lados, ¿no? Donde hubiera puntos de distribución. Y sobre todo creo que Sandman fue el estandarte. Eh, Creo que van 3 veces que publican Sandman, si no me equivoco. Bueno, van dos, pero no dudo que Sí, ahorita que venga la serie vayan por la tercera. pues mira, está la edición de hardcover, que pues hasta se agotó, ¿no? No hubo reimpresiones de unos tomos. Luego llegó la edición de 30 aniversario, que fueron pues pastas suaves Sí, con los arte primeros nuevo en 2 números, portada. imposible de encontrarlos. Sí, no, hombre. Y aparte, pues tuvieron todas las historias derivadas, ¿no? Del universo Sandman, que pues también tuvieron sus ediciones deluxe y aún así seguían, pues, teniendo mucho éxito. Pues bueno, no sé si Swamp Thing lo terminarían. También yo creo que fue uno de los títulos más esperados.
a la larga, pues la línea Vértigo tuvo que evolucionar a Black Label, que vamos a hablar más adelante de eso, pero se convirtieron en pequeños compendios que yo creo que siguen vendiendo, porque hasta la fecha de hoy lo siguen haciendo, ¿no? Son 3 compendios, creo, o nada más son 2. A las antologías, Carlos. Ahora que sacan estos cómics en antologías, ¿cuáles son los títulos? Yo recuerdo que son 3 o nada más 2. Hay que recordar que Vértigo, a partir de cierto tiempo, lanza una antología que ya no lanza los números en grapa y que nos lanza las llamadas antologías, que traen 4 cómics en la antología, que evolucionó Vértigo a estas antologías, o Black Label evolucionó a estas antologías, pero ¿cuáles son? Yo recuerdo, por ejemplo, Terror, Misterio y Crimen, Fantasía. Ajá, fantasía, magia y ciencia ¿Cuál ficción. más? ¿Nada más? Son dos títulos nada más Nada más de son 2 estas antologías. antologías. Sí, sí. No, pregunto. Sí, nada más son de esas 2 líneas. Y responde a un mercado que ha ido decreciendo, ¿no? A final de cuentas, ya no hay tanto interés por el cómic, que de eso precisamente son a lo que vamos a ir viendo estos últimos 5 años, cómo ha ido bajando ese hype, incluido DC Comics, que es una de las editoriales importantes, pues ahora con editoriales con títulos independientes, pues mayor cantidad. ¿Sí? Bueno, nada más antes de pasar a Matt, fíjate que estas antologías, a pesar de tener números sueltos de otros títulos, y que yo también lo comentaba mucho en ya sea algún video de novedades o próximos a salir, sí tuvo mucho auge, lo que fueron las antologías, o sea, sí tuvo su público, lo tiene todavía, al Todavía. grado de que ya van, sí, todavía lo tienen, o sea, yo creo que si no hubiera tenido el éxito esperado por editores de Vértigo, yo creo que sí lo hubieran cancelado. Ahorita ya van 11 volúmenes y todavía siguen anunciados más. Entonces, a pesar de tener números sueltos, te digo así por variados, sí ha sido del interés. Ahora sí, continuamos con Matt. Bueno, Matt como que no tuvo tanto el éxito de Vértigo, tampoco es como que hubiera mucho en descargar, no hay tantos títulos. Yo ahí la verdad ahí sin Matt no recuerdo algún título en específico más que Spy vs. Spy. No sé si llegaban a sacar algún compendio de Sergio Aragonés, y había salido en épocas de Beat. En Beat solamente sacaron las ediciones directas de Sergio Aragonés, no necesariamente de Matt, la de Destruye el Universo Marvel y el otro de Destruye el Universo DC y el especial del Día de los Muertos. En Televisa de Sergio Aragonés me parece que fue el de la Pero Baticueva, sí, no me bueno, acuerdo bien. Matt no fue como que, y tampoco tenía un público de gran arraigo, ¿no? Pues de Matt yo creo que tuvo su época cuando llegaba hace años, ¿no? En los 2000 me parece, o en los 90, no recuerdo en qué época veía esas revistas de Matt en puestos de revistas. Y luego se vino una línea infantil. DC Comics Aventura se convirtió en una línea infantil donde apostaron por algo que me gustó mucho y es una de las mejores series que he leído de cómics en años. Es los Teeny Titans, ¿no? Que es una muy buena parodia del universo DC. A mí particularmente me gustan mucho y si pueden leerlo, denle una oportunidad. También por ahí estuvieron hablando de, por ahí estuvieron publicando muchos cómics del universo del Timbers, por así llamarlo, del Batman de la serie animada, e incluso algunos títulos de la Justice League. No recuerdo qué más se llegó. La Super Hero Gears también estuvieron ahí en esa línea infantil, intentando ver otros horizontes. Y la verdad es que yo al principio sí vi que tuvo muy buena respuesta por los chavos. Me imagino yo que después ya no hubo tanta porque DC Aventuras se convirtió en el especial de Harley Quinn y cada vez que querían sacar algo de Harley lo metían ahí. Ándale, no, sí es cierto. De hecho, pues todavía esa línea infantil la siguen, se ha mantenido, no es tan periódica, pero sí han tenido títulos hasta hace un año todavía que salió algo de las DC Super Hero Gears acompañando precisamente el estreno de la serie
mainstream y en televisión de Cartoon Network, me parece, yo creo que ha agradado mucho es que pues se acercaron a ese público para el que originalmente muchos creen que son los cómics, ¿no? Que bueno, ya sabes, como algunas caricaturas o animaciones, por el simple hecho de ser animadas, ya piensan que son para niños. Y en el caso de los cómics, pues también yo creo que muchos así pensábamos o pensaban muchos y no, o sea, tienen sus temáticas y yo creo que también por eso en DC también traen la línea infantil, que pues en Marvel también han tenido su versión infantil, no recuerdo si la sacaron a la par que DC Comics México, pero sí, yo creo que los Teen Titans se llevan aquí el éxito rotundo porque pues es una serie muy divertida tanto en la animación como en su versión impresa. Y antes, un poquito antes de pasar a lo siguiente, ya encontré el dato de lo de Matt. Fíjate que tuvieron seis ediciones especiales de Matt. La primera fue Matt presenta Sergio Aragonés, 5 décadas de sus mejores obras. Ese no recuerdo haberlo visto, pero bueno, está publicado. También llegó Matt presenta Spy versus Spy, que de hecho fueron dos tomos, uno llamado Celebración Explosiva y la otra llamada Misiones Demenciales. Después fue un especial de fútbol, Matt presenta una cascarita en el baño. Y los últimos dos ya corresponden a Matt, los grandes artistas, Don Martín, 3 décadas de sus mejores obras y Locos por Trump. Que ese fue el último tomo que salió. Ya tiene rato, sí, cierto. Me acuerdo haberlo visto en tiendas así tipo Horrera, donde estaba este ejemplar que salió en el 2019. Ese fue el último tomo que salió de Matt en México. Y pues bueno, vamos a recordar un poquito algunas fechas de hace 8 años. En el 2014 llegaba el tomo Before Vendetta en un formato hardcover deluxe edition y llegaba pues obviamente con el cintillo cómics que desafían las expectativas. Esta era la primera publicación de Before Vendetta que pues originalmente es de 1982, era en blanco y negro. Después DC lo recopilaba en 10 ejemplares del 88 al 89, donde ya fue coloreada. Pues y sí, esta obra de culto de Alan Moore y de David Lloyd, pues fue una novela gráfica muy esperada, que trata sobre el terror del totalitarismo, la pérdida de la libertad y la individualidad. Entonces era un tomo muy polémico en aquellos años y todavía lo sigue siendo hasta la fecha. En ese momento, hace 8 años, tuvo un precio de 299 pesos. Era la primera vez que llegaba a nuestro país. También se publicaba la miniserie limitada de 3 números, Witry, aquella historia de 3 mascotitas que sufrían experimentos militares para volver las armas. Entonces, 3 números que, bueno, pues ya muchos años después también en Televisa saldría recopilado en un tomo y pues muchos se quejaban del precio, pero obviamente 3 números para un tomo iba a ser muy, pues de una cantidad muy pequeña de números recopilados, pero obviamente esta edición en Estados Unidos también salía con muchos extras y fue lo que también se publicó en nuestro país. Los datos que nos regalaba Falenir en aquel momento fue que para juntar todo 100 bullets iban a ser 100 números mensuales, te ibas a tardar 8 años con 4 meses, que precisamente haciendo cuentas finalizaría en este 2022, pero sabemos que no sucedió así. Fables con 150 números mensuales iba a tardarse 12 años con 6 meses. El año prospectado de Falenir era que iba a finalizar en el 2026. También sabemos que no fue así. Hellblazer con sus 300 números mensuales, menos los 40 primeros, iban a ser 259 y se iba a tardar 21 años, chavos.
hasta el 2035. Sabemos también que no fue así. Creo que el único que sí finalizó fue American Vampire en 2 años, que bueno, pues ya después empezó a publicarse ahora en tomos recopilatorios. Después de la línea infantil, mi buen Mitchell, llegaban los títulos Revere, o quieres tocar los grandes fracasos o lo que no se publicó. Bueno, vamos a regresar a esos 5 años y sobre todo el legado de terror de Durden, que ya lo hablamos, pero vamos a expandirnos un poquito más. Yo me acuerdo que los hardcovers en esa época, estamos en 2017, ¿verdad? Son 5 años. Los hardcovers empezaron a ser ya ahora sí que mensuales y venían con un muy buen tratamiento, pero con un costo muy elevado. Me acuerdo que traían cubrepolvos que te servía también ese cubrepolvos como póster. Estaban exageradamente caros y recuerdo sobre todo 2 que parecían que le iban a romper y terminaron siendo fracasos y después los veías hasta de remate en los grupos de cómics, de venta de cómics. Cuando se viene lo de la Conque, que va a venir el señor Stan Lee a la Conque, pues DC Comics dice, pues yo también quiero algo, y lanzan el Just Imagine en un recopilatorio de Stan Lee, que me acuerdo muy bien porque Durden en una transmisión en vivo dijo los cómics dibujados por Stan Lee, ¿no? Sí, es cierto, no manches. Y todo así como que, ¿what? Y creo que fue un fracaso. Creo que si te inscribías ahí a lo de DC Comics Revere, te regalaban en ese momento el Just Imagine. A los que estábamos inscritos nos llegó el Killing Joke Noir. Pues eso fue un fracaso totote. Y también lanzaron ese mismo año la recopilación de novelas gráficas de Alex Ross, creo que escritas por Paul Dini. Batman, Justicia, Wonder Woman, Esperanza, Superman Paz en la Tierra. No recuerdo quién las escribió, pero bueno, Wars, sí, el sí, arte. sí es cierto. Un Sí, tomo pero la escribió quién, completo Paul con Dini. todos esos. Creo Y que tenía una sí. portada muy bonita y pues terminó siendo un fracaso. Mucha gente no lo compró porque empezaron a elevar costos, que incluso decían, hoy Televisa es el nuevo Beat. Y también para esas fechas hubo un cambio en los especiales semanales, que recordemos que Batman y Robin Eternal, como lo dijimos en el capítulo anterior, fracasó y se convirtió este especial semanal en cómics clásicos de DC. Por ahí tuvimos unos especiales de Catwoman, incluso unos 3 capítulos de la Justice League de Morrison, que estuvo por ahí, estuvo medio raro esa situación, que era el de Bruce Wayne asesino, que nada más eran 3 números. Por ahí tuvimos Lobo, estuvo también el Man of Steel, si mal no recuerdo, de John Byrne. Entonces el especial semanal se convirtió en este cómic, digamos que en este cómic clásico, y era interesante porque pues venían sus portadas, ¿no? Incluso llegamos a ver Watchmen con las portadas originales. Y también V for Vendetta. También Before Vendetta. Pero Watchmen, bueno, Así es. yo particularmente aproveché esa ocasión, lo compré y siempre lo he dicho públicamente, quizás la madurez de mi edad, pero la segunda vez que leí Watchmen en grapa, y fíjate, me burlaba yo, decía, ahora sí le van a entender a Watchmen. Pues, ¿qué creen? Yo sí le entendí mejor a Watchmen en grapas. Sí, pero estuvo muy, muy padre porque tenías toda la semana para digerir el cómic, ¿no? La verdad es un cómic bien bueno. Creo que de las buenas cosas que sacó Editorial Televisa en el Reinado de Terror de Durden. Y luego recuerdas que lo volvieron a intentar volver a sacar en una edición especial en una caja de pizza. De hecho, sí lo sacaron. Fue una caja con nada de diseño en el fondo, por así decirlo. Era la caja tal cual cafecita y nada más impresa con el rostro de Rorschach, que creo yo fue exclusivo de Sanborns, porque no lo vi en otros lados. Pues sí estaba bonita la caja. Posteriormente, también, bueno, Durden por ahí
canceló los showcase, que eran los compendios de todo New 52. Por ejemplo, no sé, yo me acuerdo Wonder Woman únicamente salieron 2 tomos, Green Lantern salieron 4, The Flash salieron 3, y los canceló principalmente para lanzar los tomos de Rebirth. Como Rebirth Cuando todavía eran showcase, ¿no? No, pero los canceló como showcase, porque los showcase eran de New 52 y lanzó Rebirth, los tomos del Rebirth, pero no se llamaban showcase. No recuerdo cómo se llamaban. No sé, ya eran TPBs de Rebirth, ¿no? Sí. Sí, están muy padres porque tenían muy buena portada, a diferencia de showcase. Estaban un poquito más o menos al mismo precio y era muy fácil, sobre todo para Televisa, porque cada número individual de Rebirth era doble, porque en Estados Unidos la periodicidad era quincenal. Entonces en 3-4 meses ya podían sacar un tomo, pero ahí se vino, y pongan música triste, la muerte de la grapa. A partir de esto, la grapa se deja de vender porque todo el mundo dice, pues, si 3 números me cuestan, en eso entonces estaban en 44 pesos, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Por ahí. ¿Sí? Si es 3 números me cuestan 44 pesos, aunque no, ya había habido el aumento. Pues total, te salía más barato el tomo, ¿no? Y pues mucha gente, por más práctico, se le hacía más fácil leer el cómic en tomo o esperarlo en tomo. A mí particularmente esta decisión, cuando Editorial Televisa dice, ya no voy a sacar grapas, a mí particularmente sí me molesta, porque creo yo que el arte de las portadas es importante y tener tu cómic de manera individual es importante. Lo había visto en Watchmen, más sin embargo el mercado respondía a esto. De buenas a primeras, Editorial Televisa nos dice que todas las series van a cortar ahí y que van a continuar en sus tomos. Yo a la fecha tengo la colección completa Rebirth de Green Lantern, la colección completa Rebirth de Superman de Peter Tomasi. No me pude hacer de la de Batman, no me pude hacer de la de Flash, pero sin embargo sí fue un momento en que sí dijimos, pues ya cambió el mercado, es otra cosa lo que está pasando, únicamente en grapas iban a ir los especiales semanales, y yo, al menos yo recuerdo que sí era como que una división, ¿no? De gente que decía, yo prefiero la grapa, yo prefiero el tomo, no sé cómo tú lo recuerdes o si estaba más cargado hacia un lado. Pues para ese entonces, pues como que todos creíamos que se iba a regularizar, ¿no? Las publicaciones de grapa, al menos se esperaba que finalizaran en tiempo y forma. Recuerdo que a la par ya estaban los TPBs recopilando números anteriores y eso era bueno, pero fíjate que eso fue lo malo también porque muchos que estábamos comprando las grapas, pues estábamos viendo lo que tú comentabas, esa cuestión del precio comparado con un tomo, se hacía más económico conseguir el tomo. Exactamente. Y a pesar de esta cancelación de los títulos, hubo una serie en grapas que también fue y que la rompió bastantito, que fue la serie Batman Metal o Metal, que qué bonitas portadas, pero hasta ahí, porque la historia deja mucho que desear. Yo la critiqué bastante, pero a pesar de eso Televisa le dio, o DC Comics México le dio un tratamiento muy bueno a las portadas, respetó la continuidad, obviamente porque era una serie rompeventas, era una serie que iba a vender bastante y que vendió bastante. A mí me gustó mucho pues las portadas, me chuté toda la historia, por cierto, muy solamente lo he hecho 2 veces nada más por el morbo para ver en qué termina. Fue este cómic de Metal, y también me pasó con Age of Ultron, que ya sabía que iba a terminar mal y pues lo terminé, ahora sí que lo leí para ver en qué concluía. Metal que recientemente ha tenido también su continuación, más sin embargo ahí sí no sé si
si Televisa también le respetó su publicación tal cual como lo hizo con Metal, en la continuación que se llama Death Metal. Ahí sí ya me Pues perdí. faltaron algunos tie-ins, que es de lo que se quejaba la gente, pero pues ya lo va a publicar en tomos hardcover. Y bueno, después de muchas malas decisiones de Durden, y no solamente de Durden, sino de Porfirio, que era el director en ese entonces de Editorial Televisa en general, pues sale primero el director, que se llamaba Porfirio Galindo, y con él se va Durden, y pues nos dimos cuenta de algo, que pues el señor Giovanni pues nos tenía que perdonar porque lo extrañábamos. Aunque seguía en la editorial, pues ya no tenía mucho poder de decisión y regresa con una clara muestra de intenciones, una demostración de intenciones, y es lanzar, como lo fue en los 90s, no sé si fue adrede o qué onda, lanza Kingdom Come, ¿no? Kingdom Come fue como que un golpe sobre la mesa en los 90s de estamos hartos de lo que están haciendo con los cómics, en ese entonces Marvel y Alex Ross, y pareciese que el señor Giovanni Arévalo hizo lo mismo y dijo, pues esta es mi declaración de intenciones de lo que va a ser DC Comics México, y voy a volver a publicar Kingdom Come. Y a partir de ese momento creo yo que DC Comics México está haciendo mucho mejor su trabajo. Hay muchos factores que pueden llegar a manejarse que tiene mucho que ver con la escasez hoy de títulos, que ya no son tantos los títulos que se tienen que publicar por mes, y que quizás eso haga que se concentren mejor en su trabajo. Pero yo creo que a partir de Kingdom Come, que viene casi, haz de cuenta que anunciaron la salida de Durden y a los 2 días anuncian que van a volver a relanzar Kingdom Come en pasta dura con unos extras más de la edición que se había lanzado en 2013. A partir de ahí, Editorial Televisa o DC Comics México empieza a hacer un mejor trabajo editorial, lo cual para muchos se refleja en algunos títulos como Kingdom Come. No recuerdo si All Star Superman salió en el reino de terror de Durden o después. Se vinieron muchos buenos cómics en pasta dura. Se tomaron otras decisiones quizás polémicas, pero yo creo que a partir de ahí, digamos que fue una bocanada de aire fresca, una luz al final del camino cuando lanzan Kingdom Come, y que aquellos todos personas que no se habían podido comprar el Kingdom Come del 2013, que se iban integrando al mundo de los cómics, pudieron volver a leer esta gran obra, y de ahí para adelante empezaron a salir muy buenos títulos en pasta dura, y algunos en TPB, y como que también DC Comics México intentó volver a lo básico y a los clásicos que sabían que se podían vender hasta la fecha, ¿no? Muy criticable, sí, pero no vas a lanzar un título que van a comprar 3, 4, 5 personas. Entonces, yo creo que Kingdom Come marca el inicio de una nueva época de DC Comics México, para bien en el aspecto del tratamiento editorial, y una clara muestra de que iban a ir por lo clásico y a lo seguro, pero también pues respetando ciertos precios. No sé, tú ahí qué recuerdas y qué otros títulos salieron importantes después de Kingdom Come en esta línea, porque con Kingdom Come también desaparece Vértigo y aparece algo que se llama Black Label, que ya no era únicamente la línea Vértigo, sino todos aquellos cómics de editorial de DC Comics a nivel internacional. Nace este sello, que son para adultos, que no son precisamente la línea de superhéroes, que tienen otro concepto. Se marca esa etiqueta Black Label, y de ahí para adelante creo yo que han hecho un excelente trabajo Editorial Televisa con los cómics. Parte pues ahora sí que del regreso, ¿no? De señor Giovanni Arévalo, pues algo Que nunca se también fue, se notó, realmente no tenía pues no, un o poder sea, de decisión importante. exactamente, esa era la cuestión, o sea, lo cambiaron de puesto, por así decirlo, pero pues al retomar nuevamente el control, pues, de toda la división de cómics, también fíjate que se notó otra vez cierta apertura con los medios. Recordamos que nos llegaron invitaciones para asistir a algunas
algunos eventos de presentación de títulos nuevos, eventos en edificios muy lujosos allá en la Ciudad de México. Entonces se notó que tenía otra vez esa apertura de tratar de tener tanto a los lectores como a algunos medios comiqueros, pues de cierta manera conformes con lo que estaban haciendo. Y sí se notó, la verdad se notó mucho pues como ya lo dijiste, ¿no? Esta luz al final del túnel. Entonces, sí fue muy, muy grato volver a tener como que esa cercanía, ¿no? Con los editores o con él. Y ahorita lo que mencionas, pues sí, recuerdo el cambio que se da de Vértigo. Muchos decían que Vértigo iba a desaparecer cuando se daba esta noticia de Estados Unidos y que aquí en México qué iba a pasar, también iba a desaparecer, pero no, fue una transformación. El nombre pasó a ser DC Black Label, como ya bien mencionabas. ¿Y qué es lo que venía también con este nuevo nombre, ¿no? Para el mismo sello que para mí siempre fue un sello adulto. Vértigo siempre manifestaba eso en sus historias publicadas. Y con el nuevo DC Black Label, pues no cambió nada, fíjate. O sea, de hecho, hasta eso se vio censurado, ¿no? Recuerdo lo que fue este título de Damn de Batman, de Brian Azzarello y Lee Bermejo, que pues fue censuradísimo por unas cuantas viñetas. Pues eso es lo que Fue censurada pretendían en Estados con Unidos. en todos lados. Aquí llegó censurado, o sea, sí tuvo una No, primera era una sola, pero publicación. venía desde Estados Unidos. Sí. O sea, venía completo en Estados Unidos y creo que tuvo una reedición y ya llegó con la censura y aquí a México El llegó batimiembro. con la censura. Exactamente, así es. Pues todos estos títulos sí eran más, sí, más adultos, ¿no? Sí, creo que lo quisieron convertir en algo más para cierta edad, ¿no? Con más criterio, pero también ese fue como que la autocensura que tuvo, porque creo que era demasiado. Entonces, por ahí decían que para el número 2 y 3 tuvieron que retrasarlo, porque pues traía más cosas. Nunca se supo qué traía extra o qué tan violenta o gráfica era esa historia que tuvieron que modificarlo. Entonces, eh, cambió, qué bien, pero no gustaron los cambios a los editores que tuvieron que frenarse en ese sentido, porque todas las otras historias que se han agregado a lo que es DC Black Label, pues anteriormente eran de DC Comics normal. Entonces, lo único que han estado agregando a este nuevo catálogo es a lo mejor una reedición por aniversario, una nueva portada, más extras, que pues hacen que se convierta en un título pues enfocado a novelas gráficas para Black Label. Entonces, creo yo que se puso bueno el cambio. Algunos otros títulos que yo recuerdo han estado enfocados en villanos, por ejemplo Harley Quinn, Joker, estas historias de White Knight que han estado enfocadas y dirigidas a este sello de DC Black Label, pues creo yo que ha aumentado la línea y hasta la fecha pues se ha mantenido y te digo ya muy pocas veces publican pues lo que mantenían anteriormente, ¿no? Las antologías siguen estando en Black Label, pero lo que han sido los tomos recopilatorios de American Vampire, de Hellblazer, de Preacher, de Fables, hasta ahorita las como que han tenido un retraso considerable que prácticamente estábamos viendo un tomo por año. Entonces ahí esas cuestiones internas siempre nos van a parecer algo extrañas, ¿no? Cómo lo manejan, pero pues esperemos que no se olviden que tienen esos títulos todavía. Así es, bueno, el último, por ejemplo, que se sacó fue en marzo, ya es un buen tiempo, considerando que traía una periodicidad casi de 2 meses. Lo último que lanzaron, sobre todo en pastas duras, fue Rorschach, la miniserie que está allí
de Doomsday Clock. Entonces, bueno, no está ahí, sino un spin-off. Por ahí estuvo Los Tres Jokers, por ahí estuvo publicada, título Wonder Woman Tierra Muerta, New Frontier, que pareciera que podría ser dentro de los cómics normales de DC, pues ahí se publicó en Black Label, ¿no? Ajá, Y lo que pues comentaba. todo esto fue en 2019, digamos que esto, digamos, para bien, este cambio, pero pues se viene algo que pues nos afectó a todos, ahora sí que paramos actividades absolutamente todos con el COVID-19. El COVID-19 inicia en Asia en el 2019, pero en México particularmente nos empieza a afectar marzo, abril, mayo del 2020, y hubo un parón completamente en la distribución de cómics, durante 3, 4 meses aproximadamente, ¿no? Sí, más o menos, pero se vio más afectado con lo que fueron, así que Panini, Camite, dado que Televisa, así como dices, fue nada más una pausa de 3 meses a lo mucho, e inclusive hasta lo mencionábamos en sector, así como que pues parece ser que la pandemia no le afecta a Televisa porque ya estaban publicando sus próximas salidas y pues ahora sí que era un riesgo ir a buscarlos a los puestos de revistas o a los otros puntos de venta donde llegaban, que pues pareciera que no le interesaba a Televisa, ¿no? Eso yo creo que sí fue algo criticable, mientras todas las editoriales sí mencionaban que pausaban, tenían sus comunicados de todo esto. Televisa no dijo nada, simplemente dijeron, ah, sí, ok, una pausa en esos primeros meses de pandemia y pues continuamos, ¿no? De hecho, sí, nada más anunciaban, ¿no? Los cómics regresan. Esa fue la línea que utilizaron en Marvel, en DC y en Black Label, y así empezaban con sus checklists. No sé si tú los viste. Sí, sí recuerdo esos movimientos de los checklists, y sobre todo también ellos aprovecharon para potencializar su tienda en línea, que había sido, digamos, que no estaba tan fuerte, incluso en la época de Durden no logró despegar eso que ellos buscaban, contrario a Panini, que digamos que siempre ha sido su fuerte, porque Camite mucha gente se queja de que cobran aparte el envío, pero yo creo que a partir del COVID se potencializa, y también hay que recordar que Televisa ya tenía menos títulos hasta la fecha, ¿no? Tiene 3, 4 cómics regulares que se publican, regulares entre comillas, ¿no? Porque se van alternando los TPBs recopilatorios. Yo ahorita nada más he visto que recopilan Batman, Superman, Flash, si mal no recuerdo, también están recopilando el Green Lantern de Morrison, que ya concluyó este mes, el volumen 2. Yo ya no he visto Wonder Woman, yo no he visto Aquaman, por ahí he visto la miniserie ya recopilaria de Green Arrow, pero sí a partir del COVID, o no sé si a partir o antes del COVID, ya empezaron a escasear los títulos, pero también algo bien importante y que lo ha mencionado Adrián varias veces en los podcasts, un saludo al señor Adrián hasta donde quiera que esté, hay una crisis de papel que a lo mejor aquí en México no nos afecta aún, pero sí hay una crisis en papel a nivel mundial, ¿no? Sí, de hecho, publiqué la nota. Esta nota surge con editores de Estados Unidos que pues ellos comentaban que si veías un cómic o manga en alguna tienda de manera física y si la seguías, que lo compraras sin pensarlo 2 veces porque al agotarse, pues sí tienen que haber reimpresiones, ¿no? Para tener el producto existente, pues iba a tardar. No sabían cuánto tiempo iba a haber una reedición, una reimpresión. Y sí, pues como lo dices, ¿no? A lo mejor en México no afectó, en ese momento todavía no, las consecuencias se están viendo apenas lo que fue mediados del 2021 y ya a partir de ese año,
sí empezó a afectar en México porque pues los proveedores eran también, a pesar de que sean empresas mexicanas, pues se tenían que surtir de manera internacional, entonces pues pegó, tal así que Televisa tuvo que bajar la calidad del gramaje de sus hojas en grapas, primero bajó, luego fue paulatino, se pasó a los TPVs básicos, bajó también la calidad del gramaje, después alcanzó a los tomos de tipo DC Definitive Edition y a algunos especiales como DC Clásicos Modernos, entonces pegó bastante, no así en los precios hasta principios del 2022, o sea, todavía todo el 2019, 20 y 21 tuvieron precios estables, pero al no tener el mismo tipo de papel, al no tener los mismos proveedores, tenían que mantener al menos sus publicaciones con cierta calidad. El papel se encareció. De hecho, en la nota sí se menciona que es muy caro ahora tratar de conseguir papel. Entonces, pues, ¿eso en qué se tradujo? En que hubo aumento de los precios en los cómics, pero pues sí, obviamente muchos lectores se quejan de que el papel periódico, entonces, no, o sea, eso ya es exagerarlo un poco. Yo lo he comentado, para mí es como un papel más tipo editorial VIP, o sea, es ese tipo de gramaje, esa porosidad y pues realmente no afecta a la lectura. Entonces, eso lo comentábamos muchas veces en esa nota, en podcasts posteriores, y fue tratado ese tema en ese año. Pero sí, o sea, afectó mucho a DC Comics México como a Marvel, pero pues supo mantener el precio un tiempo y de ahí pues obviamente no pues toda la producción se iba a mantener igual, ¿no? Si los precios se encarecen, si ya no hay de otra, pues también aumentarlo. Entonces ese fue el cambio que se dio hacia finales del 2021, el aumento de precios en Televisa. Otro apartado más para lo que es lo que sucedió después de la pandemia, algunos títulos que todavía no habían sido publicados en nuestro país. Ahorita lo que estamos viendo es como que una orientación mucho a los autores, eh, Batman de Morrison sobre todo, o todo Morrison en sí, le está Ujú, apostando mucho Editorial Televisa, creo yo que el lanzar prácticamente toda la colección de Batman de Morrison, que hubo un detallito ahí, con el Batman de Morrison se las brincaron crisis, 8 números de Batman Inc., previo a New ándale. 52, no lo publicaron, tuvimos las crisis, ahorita ya están publicando Justice League de Morrison, que la verdad si lo pueden comprar, cómprenlo, ya había sido publicado por Editorial Beat en su momento, pero vale mucho la pena. Y pues en estos años vimos un fenómeno muy particular que fue, que ya lo habíamos dicho, que son los videojuegos, ¿no? Estuvimos hablando de Injustice, por ahí estuvo también algo de Mortal Kombat, pero yo creo que Ujú. en el último año se vino algo llamado Batman Fortnite, que bueno, uno de los cómics más vendidos, me atrevo a decirlo, en la historia del país, incluso por encima, a lo mejor ahí compitiendo con, no sé, la muerte de Superman y Civil War en su momento, y y en New 52 cuando se lanzó, cuando hablemos de cómics así, digamos que rompeventas, yo creo que Batman Fortnite la reventó como nunca lo habíamos visto. ¿Cuándo habías visto una reedición de un cómic aquí en México? En tan pocas semanas, sobre todo. Ándale, sí, pues te iba a decir que me recordó al número uno de Batman y al número uno de Superman cuando recién llegó, dice a México, que tuvieron que hacer una reimpresión y que tuvieron portadas variantes. Creo yo que posiblemente se me asemeja a ese inicio de DC en México, el Batman Pero Fortnite. yo creo que fue más grande incluso esto de Batman Fortnite. ¿Será? Pues en parte sí, ¿no? Por el extra que traía incluido.
el famoso código para intercambiar por algún elemento del videojuego, que era lo que estaban buscando nada más los que eran gamers o los que son gamers en ese momento. Yo, fíjate, te voy a decir así como una anécdota muy corta. Al señor del puesto de revistas donde yo adquiero mis ejemplares regularmente, nada más llegaban y te decían, oye, nada más, véndeme el puro código, no quiero el cómic. O sea, de ese, a ese grado llegaban algunos chavitos al puesto, así de, oye, ya te llegó el Batman Fortnite, pero yo nada más quiero el código, no me interesa leer el cómic. Entonces, no sé cómo estuvo ahí también que No en es algunos cierto. lados sí se vendía el cómic, sí se vendía el cómic, pero la mayoría iba por el código. Pero los 4 números o 5 traían código porque los 5 números fueron muy buenos, o sea, les fue muy bien. Sí, o sea, en cuanto a historia estuvo genial, yo me la chuté toda, pero sí, todos traían código porque al juntar los cinco de los cinco números regulares Con te daban códigos un y sexto código. código. Sí, los códigos. Al juntar los cinco códigos te daban un sexto elemento en el videojuego, por eso es que era necesario tener los cinco códigos de los cinco cómics. Entonces, yo creo que también por eso fue muy, tuvo una alta demanda de estos ejemplares. El uno y el 2 creo fueron los que tuvieron reimpresión ¿Y de tú qué le segunda hiciste a tus edición. códigos? ¿Tú qué le hiciste a tus códigos? Se los di a mi sobrino. Oye, pues bien emocionado el sobrino, ¿no? Porque sin gastar. Bueno, hiciste una buena acción. Pero hubiera, la condición hubiera sido que leyera el cómic. Sí, hombre, pero pues no se me ocurrió nada más de, oye, ¿lo tienes? Sí, toma. Bueno, pues ahora sí que ya para terminar este recorrido por 10 años con altas y bajas, hoy Editorial Televisa está desde principios de este año manejando unas colecciones de lujo con alto precio, con número de serie. ¿Cuántas son limitadas estas colecciones? ¿Tú tienes el dato? ¿Cuáles colecciones y a cuántas limitaciones tiene? Creo que son 100 nada más, que trae tu nombre grabado y qué colecciones son, si tú tienes el dato. Salieron como a principios de año, creo yo que era como para incentivar regalitos como para el 6 de enero o el 30 de abril, me parece. Pero sí eran títulos en la línea de Black Label, títulos que conformaron a lo mejor a un personaje. Estos fueron llamados Smash Lux Collection, cajas de lujo personalizadas. Por ejemplo, sí tuvo todo lo que fue Grant Morrison, la Smash Lux Collection de Grant Morrison, todo de Batman. De ahí estuvo el Lux Collection de Black Label que traía precisamente Batman Dam, el Superman Año 1 de John Romita Jr. y el de Harley. Mm, te digo, eran como selecciones de lo mejor de cada personaje. En Batman tenía el de los 80 años, el de All Star Batman and Robin, me parece que Detective Comics y La Boda. Sacaron ya de lo que fue de Marvel también, pero nada más sacaron de Avengers, de Wolverine y de Spider-Man, no tanto así como en DC, que fueron más títulos pues en la mayoría personajes del mundo de Batman. Entonces, pero fíjate que esas cajas, yo creo que la más cara es la de Morrison, porque trae todo Batman y Robin, trae Batman Rip, trae el guante negro, sí creo que se llama, y la de Batman e Hijo. Ese está como en 1899. Ya de ahí el más baratito, 1300. Y yo no los he Sí, y visto, ¿eh? creo que Así todavía hay porque todavía físicamente están no en los la he visto. tienda. Todavía están en la tienda en línea. Te voy a decir por qué no. No, es que es únicamente sobre pedido. Porque no trae algo extra. A lo mejor si trajera, no sé, algún coleccionable, si trajera un título que nunca se ha publicado, quizá. O quizá porque no me llama, bueno, Morrison es uno de mis autores favoritos. De hecho, esta colección yo la tengo completa en TPB. A lo mejor si saliera una colección de Green Lantern, me aventuraba por tenerla con mi nombre, por así decirlo, o de X-Men. Aún así de X-Men le pensaría, ¿eh? Pero a lo mejor de Green Lantern sí haría lo posible
por adquirirla, pero yo creo que sí es algo es muy costoso e innecesario, porque pues nada más pues nada más trae tu nombre, la portadita, el lomito, ¿verdad? Es el que trae tu nombre. Pero esto ya se había Sí, usado. así ¿Tú como. recuerdas que antes el cómic de Artifact se lo mandaban a Aymar nada más a él, porque era el único que lo compraba? El día que No Aymar me dejó de no. comprar Artifacts, Panini lo canceló. Pues Sí, lo mismo así, sucedió vamos a ver. La conmigo, editorial Conan. Televisa no ha anunciado más gente que lee Conan. Ah, ya, ahorita sí, pues, pero en su momento, con Bruguera, pues, No, desaprovecharon. Conan sí lo lanzó Bruguera, no recuerdo. Sí, la versión de Dark Horse de Brian Good, nada más eran 25 números y Bruguera se quedó entrando al último arco, o sea, que por ahí del 15 o 16. Pues vamos a ver qué le depara el futuro a DC Comics México. Hoy no estamos en un boom del cómic, hoy estamos en uno de esos baches, pero yo recuerdo cuando aquella época de Superman, de la muerte de Superman, y que tuvimos un bachecito que Vid no publicaba nada, decíamos, va a ser muy difícil que tengamos otro boom del cómic, o lo tuvimos. Ha habido repuntes recientes de venta de cómics, por ejemplo, Batman Fortnite, ya sabemos que fue por un código, pero Ajá. vamos a ver, ojalá se mantenga la editorial a manos de Televisa, y si no es así, la tome Panini o no sé. La verdad es que decir que no queremos que alguien pierda los derechos, que Editorial Televisa pierda los derechos, que ya quieren que la editorial pierda los derechos, pues no vivieron nuestra época que vivimos sin DC Comics en México. Entonces, si realmente apoyan a la editorial, sigan comprando sus cómics, sigan apoyándola. Si no los compran a lo mejor en español, los pueden seguir comprando en inglés. También lo pueden comprar digital, pero bueno, que también decirles, despedirme porque se me está cayendo mucho la red, y decirles también que vamos a continuar con estos festejos de 10 años, porque también este mismo año cumple 10 años Camite, en el mes de octubre. Ajá, así es, 10 años de Editorial Camite, así que igual vamos a hacer un especial de Camite, por ahí más o menos, 10 años, ya estamos viendo ahí con sus logos y su holograma en algunos ejemplares, así que pues no pierdan de vista, o más que nada no se pierdan nuestros siguientes podcasts celebrando a estas editoriales, como lo hicimos ahora con este especial de 10 años de DC Comics México. Pues bueno, pues me despido, el buen Mitchell se tuvo que ir porque su red está inestable. Pues eso es todo para esta ocasión, amigos, gracias por escucharnos y ya estaremos publicando los siguientes podcasts. No se los pierdan, cuídense mucho, bye bye.